Hola, bienvenidos queridos usuarios a un nuevo especial de Halloween como ya es costumbre. Aquí yo Adventurer Luffy les relataré 3 historias de terror reales, repito, reales, no como esas creepypastas de ojos ensangrentados con la que se está llenando la mayoría. Por eso, recogí algunas de las historias que ustedes mismos me dieron para hacer este video. Y recuerda que, si quieres participar en el siguiente especial, solo tienes que enviar tu historia en los comentarios o en mi correo. Ahora sí, pasemos a la primera historia. Hola Luffy, es un gusto compartir una anécdota por primera vez a este canal. Sonará poco creíble decir que todo esto ocurrió en Club Penguin, un juego normalmente para niños. Aunque, eso no quita que pueda ser inquietante solo por el hecho de poder modificarlo de tal manera hasta ser irreconocible del concepto original. Hackers hay varios, Sanity 1 era capaz de cambiar ciertas cosas de la modalidad de los minijuegos típicos, además de agregar o quitar dinero a alguna que otra cuenta. Se puede saber perfectamente que existe porque hay varios casos de jugadores que lo vieron. Pero, esta usuaria, a lo que tengo entendido no fue vista por nadie más que yo, y lamentablemente solo tengo alguna que otra captura de pantalla del suceso. Así que ya queda a tu interpretación creerme o no. De todos los minijuegos que pruebo, mi favorito es Card Jitsu, tenía un buen progreso ahí, era cinturón negro. Normalmente me enfrentaba con cualquier tipo de usuario, realmente solo me importaba subir de nivel lo más pronto posible. Por ello, me encontré con todo tipo de usuarios, varios siendo obviamente pequeños quejándose de que hacía trampa. Y, pensé que sería el mismo caso con la usuaria Marlix puesto que para empezar, estaba spameando insistiendo en hacer duelo con alguien específicamente del mismo rango que yo. Jamás había visto a alguien hacer eso a tan altas horas de la noche. Especialmente en un dojo con tan solo un puñado de usuarios. De todos modos, me quise enfrentar a ella para probar algunas de las cartas especiales que había conseguido recientemente. Antes de unirme me escribió la palabra fuego seguido de un emoji de risa. Pensé que solamente estaría desafiándome o algo parecido, lo cual creo que no era la manera correcta de tratarlo. En la partida noté inmediatamente que no traía puesto ningún tipo de cinturón. Supuse que simplemente quería hacerlo por curiosidad. Lancé aleatoriamente la primera carta nieve, y ella lo bloqueó con una de fuego. Me echó salsa picante y consiguió el primer elemento. Si bueno, lo regular, pasaba por mera casualidad, al menos en el primero o segundo intento. Pero no fue hasta que saqué agua y fuego donde me di cuenta de la primera cosa extraña. Empatábamos con esos elementos, incluso si eran cartas especiales. Era imposible que tuviera acceso a eso si no era alguien experimentado. Durante varios turnos seguidos, pasé de jugar con una estrategia, lo cual siempre hacía, a lanzar cualquier carta, intentando atinarle de algún modo. Pero lo único que conseguía era hacer que esa pila de elementos ganados comenzara a crecer. Curiosamente eran solo de fuego y color amarillo. El objetivo de tan siquiera atacarle era difícil, por lo tanto terminé enfocándome mucho en ello, no dándome cuenta de mi estado hasta que esa pila alcanzó el borde de la pantalla. ¿Durante cuánto tiempo estuve jugando en ese momento? Realmente no lo sé, pero puedo suponer que fue más de media hora. En ningún momento aparté mi vista del ordenador, tal vez por la concentración, o porque me estaba resultando bastante incómodo el tener que ver una insignia de fuego más en sus contraataques. Es como si se estuviera burlando de mí sin decirlo. Tan fuerte era esa suposición que de por sí ya resultaba confusa, que empecé a prestar atención en la música. Las notas reproducían esa misma melodía tantas veces, en algún punto lo ignoraba y solo era ruido de fondo. Y ese era el problema, cuando intentaba distinguirla me daba cuenta de que no era la misma, no había ritmo, sino una risa de fondo, que mientras avanzaba el enfrentamiento se hacía más distorsionada, casi ni tenía volumen, pero sí era frustrante. Fue en una de esas molestas carcajadas, que pude distinguir cómo se formaba una palabra con una calidad apenas apreciable. Fuego. Me enfoqué nuevamente a la partida, noté inmediatamente que la tasa de frames era bajísima, y empeoró con la siguiente carta que eligió Marley de su baraja. Seguían siendo las mismas, al menos parcialmente. Los números cambiaron, siendo completamente altos, siempre arriba de 2 cifras. Conforme iban rotando, además de formar pares, negativos o letras, su propio contenido se empezaba a asemejar menos de la forma de un pingüino. Primeramente, las líneas se volvieron más difusas, para ser después cubiertos lentamente por unas pinceladas representando la oscuridad, dejando el pico y los ojos. Su rostro se iluminaba demasiado, hasta ser un blanco opaco, deformando su cara hasta finalmente salir de la carta con una sonrisa enorme.
Y directamente las animaciones ni siquiera aparecieron. Ante la subida tan de repente de poder que obtuvo tuve que voltearme para pensar en una solución, me despegué del ordenador, dejándome tener claridad, y me di cuenta de algo que no había considerado hasta ahora. Ella solo convocaba una carta cuando yo escogía. Entonces, si no elegía, ella necesariamente tendría que marcar aleatoriamente. La solución era tan estúpida como simple, muy probablemente te estés preguntando por qué no lo hice desde el principio. Bueno, siéndote sincero, fue la tensión del momento que no me dejó razonar. No soy de ponerme así con juegos, tengo una edad considerable. Me resulta bastante poco común viniendo de mí, tal vez los hackers me sacan de quicio con sus trucos, pero si ese fuese el caso no estaría en la computadora. Es raro, como si no fuese yo. Todavía me resultaba bastante complicado el tener que dejar de jugar, después de largo rato lograría posicionar una victoria propia. El ataque que finalmente pude acertar fue de agua contra fuego. Saqué el primer elemento. Esa melodía de la música se apagó repentinamente. Se escuchó las campanadas del final. Cuando alguien sale victorioso, creería que tendría que haber sacado los otros dos elementos, pero al parecer la hacker no controló ese aspecto del juego. O al menos es lo que pienso. De todos modos, igualmente respondió incluso después de perder, no le gustó que ganara ni en lo más mínimo. Un impacto se escuchó en el lado de Marley. Su pico se había desprendido de su rostro, al igual que sus pupilas. Una última carta fue escogida por su parte, permaneció sin voltearse, durante un largo minuto. Hasta que, por unas fracciones de segundo, se mostró la otra cara, una apariencia para nada familiar con ninguna otra. No recuerdo exactamente cómo se veía, creo haber visto un color marrón bastante podrido. Sorprendentemente la carta tenía animación personalizada. Mi propio avatar dio unos pasos al frente, dejando atrás una silueta morada propia. Se quedó inmóvil hasta que su cabeza se ladeó para la derecha, luego a la izquierda, sucesivamente cada vez más rápido, hasta terminar en el suelo convulsionando erráticamente. Llegó un punto en el que ya ni siquiera se distinguía a dónde se volteaba. Pero finalmente paró, de paso, desparramando un líquido del mismo color desde sus pupilas, siendo cubiertas por completo. Poco tiempo demoré al darme cuenta que el cuello de mi oponente giró a mi dirección. Por alguna razón sentí un odio, no de mi parte, pues había ganado, sino, del que me estaba mirando, una sensación de pura desconfianza que me inundaba cada que seguía viéndola. Hasta que aparté mi cursor y cerré la página. Fue como si alguien me hubiese dicho vete. Al calmarme, revisé el tiempo que pasé jugando. Mi corazón se aceleró. Había jugado 5 horas seguidas. Sentir que desperdiciaste gran parte de la mañana en un juego se tiene que sentir agotador. No con una sensación de temor y alivio. No volví a ver a aquella jugadora, ni registros, ni foros que hablaran sobre ella. Solo, desapareció. Jamás sabré si era un hacker, o algo más, pero todo apunta al menos que es la segunda opción. Estoy comenzando a ser escéptico al respecto, a pesar de ser un juego tan infantil. Realmente puedo decir que gran parte de su comunidad investiga este tipo de temas sin importar lo irreal que sean, así que espero hagan lo mismo en este caso. Eso sería todo, soy... que espero puedan ayudarme.